llega, ¿eh? Ahora sí. Vale, pues yo quiero compartir unas reflexiones y unos apuntes después de la lectura de este libro, que lo encuentro fundamental para pues, el conocimiento aquí en España de la figura real, pues que fue Vicente Huidobro. Creo que el libro es el resultado de un análisis profundo de reflexión y de conocimiento sobre las tendencias que al comienzo del siglo XX se encuentran en España. Los viajes de Huidobro representan una continuación entre los movimientos vanguardistas españoles e hispanoamericanos. El acercamiento del poeta Andrés Morales a Vicente Huidobro es de poeta a poeta, y ese es un aspecto que sí quiero subrayar, porque sobre todo lo que destaca es el empeño político y social. La poesía de Huidobro, como sabemos todos, que crea imágenes y es también un reflejo de lo real que existe, y que utiliza el lenguaje como una fórmula mágica, superando su función referencial y inventando también nuevos mundos. En su ilustre Lectio de 1914, ese es un punto pues, que en el libro me llamó mucho la atención y que Andrés Morales pues, para la atención y subraya pues, a la Lectio Magistralis que Huidobro hace en 1914 en la Universidad de Santiago de Chile, titulada Non Servitum. Él mismo dijo que hemos aceptado sin mucha reflexión el hecho que no puede existir otra realidad excepto la que nos rodea. En este ensayo, el compañero, poeta y amigo Andrés Morales magistralmente relaciona el creacionismo chileno al ultraísmo español y de forma brillante analiza también la figura de Gerardo Diego, como decía pues antes el maestro de Larrea, y los inserta, los enmarca dentro de esta corriente que es el creacionismo. Es su reflejo y una prueba de que el intercambio entre intelectuales y poetas fue y es fundamental para la difusión de universalismo y también de tendencias literarias tanto en España que en Hispanoamérica. Este ensayo resulta, pues, sobre todo fundamental porque abre nuevos horizontes y sobre todo porque es un testigo pues bien detallado de lo que fue la Guerra Civil Española y el papel que tuvieron los intelectuales dentro de la Guerra Civil. Sobre todo pues me ha llamado la atención un tema que es Gloria y Sangre, que es un tema para los italianos pues que ¿no? llama bastante la atención, pues, puesto que todas las historias de la literatura pues siempre nos hablan de estos temas, que están relacionados con la guerra civil, con el Guernica de Picasso, pues que a veces son hasta repetitivos, ¿no? Pero en este caso pues me ha llamado la atención el enfoque, en donde hay una fuerza, pues en donde destaca la fuerza del pueblo español. Y de hecho, pues los versos que Andrés Morales pues ahí cita son como sangre España, como sangre, ¿no? Pues que son versos famosísimos. Para acabar, y no enrollarme más, el libro del poeta Andrés Morales se concluye con una reflexión profunda y filosófica. Los escritores ya no son solamente escritores, son hombres. Son hombres y de ahí una lectura filosófico-existencial que enriquece la poesía mundial contemporánea. Por eso pues que creo que este ensayo es un ensayo fundamental para la circulación pues aquí en España de lo que fue la figura de Huidobro y sus viajes aquí en este país. Muchísimas gracias. Bueno, yo qué digo ahora después de lo que ha dicho Estefanía, de lo que ha dicho don Jaime Siles, creo que es poco lo que puedo agregar, pero sí compartir con ustedes que estoy muy contento de estar acá en esta mesa presentando este libro de quien fuera mi profesor hace algunos años atrás, no voy a decir cuántos, pero yo me recuerdo muy vívidamente en los campos del campus de La Reina, en Santiago Alto, muy alejado o hacia la salida de la ciudad, a un joven profesor de literatura española, del cual estaban prendidas todas mis compañeras,
Y recuerdo como esa clase que empezamos a estudiar Espacio de Juan Ramón Jiménez, y cómo todo eso de alguna forma lo veo reflejado en este libro. Yo creo que hay paralelos muy interesantes entre el proceso que vive Vicente Huidobro para llegar a ser el Vicente Huidobro creacionista y lo que vive Gerardo Diego cuando entra en la órbita de Vicente Huidobro. Después voy a hablar de Larrea, pero primero Gerardo Diego, ¿no? Que se ve influenciado por este poeta que llega en el año 1918, y en Los oficios del poeta, un libro de René de Costa sobre Vicente Huidobro, solo un par de años antes, 5 años antes, Huidobro había publicado este primer libro, Ecos del Alma, que es un libro del cual él va a renegar a posteriori, pero es un periodo de 5 años en el que Huidobro pasa de ser un escolar casi, o derechamente un escolar, a estar escribiendo El poeta es un pequeño Dios en El espejo de agua, ¿no? En el arte poética. Entonces es un cambio sideral del Vicente Huidobro de Ecos del Alma, después La gruta del silencio, Adán, que es cuando ya empieza a dar los primeros atisbos de lo que va a ser el Huidobro creacionista. Y al mismo tiempo vamos a ver en este libro, cuya acuciosidad y prolijidad es digna de encomio, aparte de muchos otros valores que tiene el libro, pero ya con eso nos da una imagen precisa y preciosa de todo este proceso. Pero vamos viendo cómo Gerardo Diego va a ir creando esta poesía que se intenta disociar del ultraísmo, lográndolo o no en distintas medidas, y apropiándose, porque lo va a hacer, apropiándose de la estética creacionista, pero sin ser solamente alguien que repitiese la estética creacionista, sino que, como Andrés dice, va a ir poniendo de su propia cosecha para hacer un creacionismo suyo, para hacer un creacionismo español, si queremos. Entonces, a mí me sorprendía mucho, pensando en el libro de René de Costa sobre Huidobro, y este libro del arribo de Vicente Huidobro a España, cómo se puede hacer un paralelo, ¿no?, en estas etapas de desentenderse o desembarazarse de poéticas que te amarraban y ir asumiendo en la propia poética. Y en ese sentido, a mí me interesó mucho todo el arco que va desde el primer momento creacionista de Gerardo Diego hasta su biografía continua, donde ya termina, y un dato interesante, donde termina el proceso creativo de Gerardo Diego, y donde además, dato curioso también, es el último libro creacionista que se escribe, ¿no? No hay conocimiento, no existe noticia de ningún otro libro creacionista, ¿no? Entonces es un arco de alrededor de 50 años donde esto que empieza con El espejo de agua, bueno, la cuestión del origen es como discutible, pero pongámosle que es en 1916 con El espejo de agua, y cómo esto va evolucionando a través de las épocas, ¿no? Y lo que dice Andrés, ¿no? Por supuesto que está la poesía absoluta, como la llamaba Gerardo Diego, y su otra poesía, su poesía de una vertiente más tradicional, ¿no? Como decía don Jaime, que un día se levantaba Lope y al otro día se levantaba Apollinaire. Una cosa media, habría que estudiarlo cómo se entendía el solo, ¿no? Pero además, yo creo que no es gratuito que al final aparezcan estas presentaciones de Vicente Huidobro como parte del papel que él cumple en la Guerra Civil Española, ¿no? Porque claro, lo decía también don Jaime, a Huidobro no se le asocia comúnmente con la figura del intelectual comprometido, ¿no? Evidentemente todo eso se lo lleva Neruda, Vallejo, otros, ¿no?
pero de Huidobro se piensa que es el oxígeno del aire, etcétera, ¿cómo se llamaba? Invisible. Que hizo Octavio Maqueira. La frase de Octavio Paz, claro, es el oxígeno invisible de la poesía hispanoamericana. Como la titula la antología que hizo Maqueira. Diego Maqueira. Y entonces, no es menor rescatar esta otra vertiente de Huidobro, que no fue menor en su escritura. Y habría que ver, ya es un tema de debate más largo, ¿por qué Huidobro empieza con esto, ¿no? ¿Qué pretendía Huidobro, cuya madre dice en alguna carta que lo crió no para ser presidente de Chile, sino para ser el rey de Chile, ¿no? Entonces, yo no sé si Huidobro pretendía, porque siempre hay que desconfiar de los poetas, ¿no? Entonces, yo no sé si Huidobro pretendía ganarle el quien vive a Neruda con quién era el poeta más comprometido. Recordemos que Neruda ya estaba acá de cónsul y otro dato que es muy importante, él sucede a Gabriela Mistral, ¿no? Exacto. Entonces, los compromisos políticos de los poetas se ha hecho, ¿no? No es que no se haya hecho nunca. Hay que tener mucho ojo con cuáles son las verdaderas razones de esos compromisos y dónde llevan esos compromisos a cada cual, ¿no? También es digno de mencionar que Tala, el libro que Gabriela Mistral publica, no a propósito de la guerra civil, pero en la época, que se lo publica Victorio Campo en Argentina, las ganancias, que no sé cuántos habrán sido, pero las ganancias de ese libro estaban dedicadas a los niños huérfanos de la guerra civil. Entonces también está esa otra parte, ¿no? Y aquí ya Andrés no me va a querer tanto, no sé si me vuelve a invitar, pero es interesante también ver en qué terminan estas vanguardias o en qué terminan estos poetas que se comprometieron de manera tan total con las vanguardias, ¿no? Se dice de pasada, y eso a mí me interesaría profundizarlo, Gerardo Diego es el único o uno de los pocos poetas de la época de la generación del 27 que se queda en España, ¿no? Alexandre también, perdón. Y ¿por qué se queda? No se quedaban no es gratuito quedarse en España en la época, ¿no? Es un poeta, si no del régimen, tenía que estar bajo, ¿cómo decirlo? Algunos tuvieron problemas, ¿eh? Alexandre tuvo problemas. Alexandre sí. Gerardo también. Gerardo es depurado. Cuando termina la guerra, le hacen una depuración. Y es padre de 4 o 5 hijos. Es catedrático de instituto. Y lo que quiere es salvar el piano porque es un gran pianista. Y lo pasa mal hasta que ya, después de la depuración, lo aceptan. Pero no fue fascista y fue franquista. Y eso es lo que me interesa, porque el resto de la vanguardia tampoco va a terminar de manera muy feliz, ¿no? Yo estaba hace un tiempo atrás, estaba en México y estaba en la casa de Trotsky, ¿no? Donde André Breton firma con Trotsky y con Diego Rivera el Manifiesto por un Arte Independiente, ¿no? Y son estas desgracias de la vanguardia las que nos hacen, por lo menos a mí me llama mucho la atención, cómo la vanguardia termina por angas o por uno u otro lado, termina en problemas con el poder político, ¿no? Breton, recordemos que Stalin llama el arte degenerado, ¿no? al surrealismo. Breton, que se había comprometido con el Partido Comunista, etc. Y termina de esa manera, ¿no? Y yo pensaba en Gerardo Diego, no me metí con Alexandre porque no está en el libro, ¿no? Pero pensaba en Gerardo Diego en la España de la época y madre mía lo que habrá sido estar en esa España, ¿no?
Entonces yo pensaba en cómo la vanguardia y el compromiso político, que no fue ajeno a Huidobro, también tuvo estos derroteros impensados en un primer minuto, y que está también en el libro, ¿no? Entonces yo creo que el libro nos abre muchísimas preguntas, nos da una imagen acabadísima de lo que fue esta relación de Latinoamérica con España en un minuto, una relación que es muy amplia y no sé si siempre muy bien recogida en otros lados, pero aquí sí, ¿no? Aquí sí vemos cómo Huidobro deja una impronta importantísima en la literatura española, y ya por eso habría que agradecer este libro que se haya publicado y que Andrés lo haya escrito. Así que muy feliz de estar acá.